Buenas noches y bienvenidos una semana más aquí, a Crímenes de la Historia. Un nuevo día que vamos superando, una semana más de confinamiento, desde que se declaró el estado de alarma por el COVID-19 y del que desde nuestro programa queremos mandar ese mensaje de ánimo no solo para todas aquellas personas que están expuestas en sus trabajos, sino también para las que de manera responsable se quedan en casa, porque también es una forma de frenar esta pandemia. Y como es habitual, esta noche queremos haceros partícipes de nuevas historias, nuevos protagonistas y nuevos viajes, como el que haremos hasta Escocia para sumarnos al homenaje que cada día realizamos al gremio que nos está salvando la vida, pero como siempre, a nuestra manera, a través de uno de los pasajes de la historia de este país más oscuro y tenebroso. Aunque como es habitual, acudiremos a nuestro apartado nacional con un caso que, si bien ya os gustó el de la semana pasada, este no se va a quedar atrás. Así que todo esto, junto con mucho más, a continuación, aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Lo decía en un comienzo. Hoy queremos hacer un homenaje a uno de los gremios que están luchando cada día por salvar al mundo. A esos héroes sin capa que están demostrando que no hay lacra que pueda con nosotros, pese a esta pandemia que está asolando el mundo. Aunque sin más dilaciones, hoy acudimos hasta esos enfermeros, médicos y sanitarios en general, aunque como siempre aportando nuestro toque oscuro que tanto caracteriza a Crímenes de la Historia. Por ello, nos trasladamos hasta el Reino Unido, justo a comienzos del siglo XIX, cuando el mundo de la medicina se convierte en una profesión emergente y de gran futuro profesional, sobre todo para esos estudiantes que cada vez se declinaban más a aprender la cirugía, a intentar salvar vidas. Y claro está, para llegar a ser un buen médico cirujano y alcanzar una fama que te diera una vida confortable, primero había que experimentar. Y para experimentar, para poder aprender dónde se situaban con exactitud, por ejemplo, un hígado o unos pulmones, se necesitaban cuerpos. Y es que a día de hoy podemos decir que existen las donaciones de cuerpos a la ciencia, para que científicos y alumnos puedan experimentar. Pero a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, dichas donaciones de cuerpos a la ciencia no existían. Y para ello se habían generado auténticas mafias que aportaban cuerpos sin vida a las universidades, grupos y bandas que traficaban con los cuerpos desenterrados en los cementerios. Os podéis imaginar una ciudad como Londres que ingresaba cada año no menos de 500 estudiantes en la Facultad de Medicina, estudiantes que necesitaban un mínimo de 2 cuerpos por año para experimentar en sus avances y estudios, por lo cual la demanda de cuerpos era prioritaria y se pagaban a un alto precio. Es decir, si el cuerpo era grande y hacía poco tiempo que había muerto, se llegaba a pagar entre 7 y 8 libras de la época por el cadáver. Por hacernos una idea, era el sueldo que un obrero medio ganaba cada 6 meses. Aunque para adentrarnos de lleno en la situación de la época y en nuestra historia, damos paso a nuestra compañera Miriam Rivero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo llevas ese confinamiento?
Buenas noches, José. Yo creo que las cosas por parte de la sociedad se están haciendo en su mayoría bien. Sí pido, desde el poder que nos dan las ondas, que toda aquella persona que sale un día por el pan, luego otro a por fruta y así, que por favor, con una vez a la semana como mucho es más que suficiente. Así que por favor sigamos siendo responsables, quedándonos en casa, porque muchos que día a día salen a la calle también les gustaría tener esa oportunidad. Y cuanto mejor lo hagamos, antes podremos volver a nuestra ansiada libertad. Y dicho esto, me voy directamente ante esa situación del Reino Unido que estabas planteando, José, porque los cementerios estaban totalmente saqueados, por lo que era un gran negocio para todas esas mafias que controlaban este mundo, que vivía al margen de la ley y de la que no se constataba como delito alguno. Así que la compra y venta de cuerpos inertes se había convertido en algo habitual, tanto que a la gente le daba miedo enterrar a sus familiares o allegados, porque sabían el destino fatal que iban a tener esos cuerpos. Incluso los más adinerados mandaban ser enterrados a más de 8 metros bajo el suelo para así no ser molestados en su sueño eterno. Fueron más de 40 años, concretamente desde 1788 hasta 1832, los que se estuvieron desvalijando y saqueando tumbas, hasta que se impuso una nueva ley en ese año de 1832 que prohibía terminantemente la compra y venta de cuerpos y el profanamiento de sepulcros. El contexto era que en 1832 había mucha escasez de cadáveres legalmente disponibles para la investigación. A principios del siglo XIX, en las escuelas de medicina, la demanda de cadáveres aumentó, pero en aquella época el único suministro era el de criminales ejecutados. Pero la adquisición de estos cadáveres disminuyó muchísimo debido a cambios de leyes que llevaron a una reducción de las ejecuciones. El resultado fue que tan solo había 2 o 3 cuerpos disponibles cada año, a pesar del gran número de estudiantes que los necesitaban. Aprovechando esta situación, hubo delincuentes que para ganar dinero se dedicaron a robar cadáveres. Eran los resurrectores. Iban a cementerios y desenterraban a los muertos. Posteriormente los vendían. La gente tuvo que tomar medidas para evitar estas situaciones y colocaron more safes, rejas, alrededor de las tumbas. Aún se pueden ver en algunos cementerios antiguos. Como podemos escuchar, estamos hablando de un tema oscuro y dantesco, pero como ya dijimos, nuestro cuento se hace aún más terrorífico, y es que volamos a Edimburgo, la capital de Escocia, para narrar la historia de 2 personajes que a su manera contribuyeron al mundo de la medicina. Una pareja de asesinos que dejó un reguero de por lo menos 16 víctimas, desde noviembre de 1827 hasta octubre del 28, y que fueron los grandes asesinos en serie y protagonistas de este movimiento que duró más de 40 años. Ahora sí, sin más demora, esta es la historia de William Burke y William Hare. William Hare nace en el condado de Ulster, en Irlanda, en 1804 y de pequeño emigró a Escocia, donde trabajó como obrero en el Canal de la Unión. Se trasladó a Edimburgo, donde entablaría amistad con un hombre llamado Locke, quien dirigía y era propietario de un hostal de Westport, y al fallecer William Hare se casa con su viuda en el año 1826. Ella era Margaret Laird, que ahora sería la dueña y señora de este hostal. Aunque nos vamos con nuestro segundo protagonista, William Burke, porque también nace en Ulster, aunque un poquito antes, en el año 1792, y al igual que Hare, emigra desde muy pequeño hasta Escocia para trabajar también en el Canal de la Unión, y es allí cuando decide hospedarse en una pensión de Westport, esa pensión regentada por Margaret Laird y donde conoce a su futuro compinche William Hare. William Burke nació en 1792 y murió el 28 de enero de 1829. Dejó a su esposa y a sus 2 hijos en Irlanda y emigró a Escocia en 1817. Conoció a su amante, Helen McDougall. Burke trabajó en distintos empleos, trabajando también en el Canal de la Unión. William Hare, nacido en 1792 o 1804, emigró a Escocia,
donde trabajó como obrero en el Canal de la Unión. Al calor del fuego que ofrecía la pensión y bebiendo whisky, los dos amigos empezaban a idear un futuro que fuera mucho más prometedor de lo que hasta ahora tenían, trabajando de sol a sol por una miseria de sueldo, malviviendo como aquel que dice. Y es aquí cuando Hart saca a la palestra el tema del robo de cadáveres, donde según el propio Hart conocía un doctor, un tal Robert Knox, que les pagaría muy bien por llevarle cadáveres. Esta idea comenzó a rondar por la cabeza de nuestros dos protagonistas. Se iniciaron la preparación para empezar a robar, pero la suerte se cruzó en su camino. Un inquilino grande y fornido que se hospedaba en la pensión, un tal Desmond, que había trabajado en la Armada, había muerto por causas naturales debido a una enfermedad. Y fue entonces cuando decidieron llevarlo a la casa del Dr. Knox. Al abrir la puerta, el doctor, y encontrarse ese cadáver tan grande y recién fallecido, no pudo más que contentarse con tan buen cuerpo sobre el que poder experimentar, y les pagó a nuestros dos amigos una suma cuantía de 7 libras y 10 chelines. La emoción que invadía a nuestros protagonistas era palpable, y durante los siguientes días se dedicaron a saquear cementerios. Cada vez eran más ricos, la habitación donde se hospedaban más lujosa, el whisky de mucha mayor calidad, porque estaban viviendo ese futuro que poco tiempo atrás solo y tan solo podían idealizar. Sí, pero esa gran vida, José, no duró mucho tiempo porque pronto se quedaron sin cadáveres de buena calidad, porque si el cadáver no estaba en buen estado, el premio no era el mismo y había veces que ni pagaban por las circunstancias en las que se encontraban esos cuerpos. Es en ese cementerio cuando tienen la macabra idea de no seguir robando cadáveres. Van a dejar de saquear y rastrear más tumbas. Así que la idea fue la siguiente: escoger a un vivo que cumpliera buenas características físicas, ya que por los que tenían un cuerpo atlético se pagaba más. Matarles y de primera mano, con carne fresca en las manos, llevarlos a casa del Dr. Knox. Rellenaron el ataúd con tierra y llevaron el cadáver a la Universidad de Edimburgo. Un estudiante los puso en contacto con el doctor Robert Knox. Este anatomista compró el cuerpo por 7 libras y 10 chelines. Su primera víctima fue otro inquilino de la pensión. Le emborracharon y le asfixiaron para seguidamente vender el cuerpo, y así estuvieron un tiempo hasta que se quedaron sin inquilinos que matar. Pero se les ocurrió otra idea después de esto, ya que empezaron a seducir a mujeres solitarias y sin recursos, las cuales aceptaban encantadas un par de copas de whisky en esa pensión sin saber el fatal desenlace que les deparaba. Burke y Hart cada vez eran más ricos, pero como les pasa a todos, cada día que pasaba se volvían más temerarios y más descuidados. De hecho, su última víctima fue Marjorie Campbell, que fue atraída hasta el hostal bajo los encantos de nuestros protagonistas. Y como ya era un habitual en sus modus operandi, una vez más la emborracharon, la mataron y dejaron en una cama en una de las habitaciones de la pensión, antes de llevarse ese cuerpo, con tan mala suerte para ellos que unos inquilinos que estaban hospedados lo vieron todo y lo denunciaron a la policía. En febrero de 1828, invitaron a la pensionista Abigail Simpson a pasar la noche en el hostal. La emborracharon y luego la asfixiaron. Recibieron 10 libras por el cuerpo. Tenían una técnica propia. Estaban mucho más valorados los cuerpos, frescos, sin heridas, ni marcas visibles de violencia. Por lo tanto, la asfixia era el mejor método de matar a alguien y vender luego su cuerpo. El uso de la palabra burking viene del nombre del asesino Burke,